Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Pero vamos a hablar de otro tema, vamos a hablar un poco de la política y de todo lo que ha estado pasando en Washington y que va a pasar aquí también en el estado de la Florida. Y vamos a saludar a nuestro invitado, está con nosotros Carlos Curbelo, él fue congresista y también es analista político. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy buenos días, gracias por atendernos. Yoli, buenos días, un placer estar contigo, como siempre. Vamos a hablar primero de las contiendas que hay hoy, que algunos siempre las utilizan para medir el pulso y después vienen otras y se va cambiando el tema. Pero hoy en el estado de la Florida se van a llevar a cabo 2 elecciones para las vacantes que dejaron 2 de los legisladores, uno que sí está en la administración y el otro que había renunciado para estar, pero que al final retiró su nominación. Pero por otro lado también hay una contienda en Wisconsin que está llamando la atención a nivel nacional. Ponnos en perspectiva todo esto que está pasando desde el punto de vista político. Mira, Yoli, las contiendas al Congreso de la Florida son importantes por 2 razones. Número 1, porque el margen de la mayoría republicana en la Cámara es bien estrecho. Es una mayoría de 3 o 4 votos, así que si se pierden 2, es una mayoría mínima, ¿no? Así que es importante por esa razón. Hay un puesto, el primer distrito de la Florida, que todo parece indicar que el republicano ahí, Jimmy Patronis, ganará sin ninguna dificultad. Sin embargo, en el 6º distrito de la Florida, que era representado antes por Mike Waltz, que es ahora el consejero de Seguridad Nacional del presidente, en ese distrito hay problemas. Y aunque el presidente Trump lo ganó por unos 30 puntos en noviembre, hay encuestas que arrojan un empate técnico en ese distrito, así que es un poco preocupante para los republicanos. El gobernador DeSantis se ha quejado sobre el candidato, que es el representante estatal Randy Fine. Ellos no se han llevado hace mucho tiempo, desde que Fine le retiró el apoyo a DeSantis en la primaria republicana presidencial para apoyar al presidente Trump. Así que vamos a ver lo que pasa en ese distrito. Si pierde el republicano sería un terremoto político. Si gana por un margen estrecho sería un poco embarazoso, pero mantienen los republicanos esos 2 puestos. Y entonces en Wisconsin es una contienda a la Corte Suprema, es una contienda a nivel estatal. Y aunque no tiene implicaciones en cuanto a la composición del gobierno federal, también, Yoli, todas estas contiendas sirven como un indicador sobre cómo se siente el electorado solo unos meses después de la investidura del presidente Trump. Así que claro, las implicaciones no son extraordinarias, son 3 contiendas, sin embargo, lo que implica, lo que indica, sí pudiera ser muy ilustrativo. Sobre todo porque el año entrante hay elecciones y está en juego de nuevo el control del Congreso. Una de las cosas que llamaba la atención y que de hecho algunos se sorprendieron un poco fue cuando el presidente retiró la nominación de Lynn Stefanik para que fuera la secretaria ante las Naciones Unidas, que de hecho había un artículo por ahí en el que tomó hasta por sorpresa, lo notificaron, es decir, él lo publicó en su cuenta de redes sociales y a la hora fue que le notificaron oficialmente al Senado donde se iba a llevar a cabo la confirmación, que parece que tenía incluso votación bipartidista. Algunos comentaban el hecho de que debió esperar el resultado electoral de hoy como para tomar esa determinación. ¿Cómo lo interpretas tú? Yoli, ese fue el primer indicio de que la Casa Blanca y el liderazgo republicano tenía preocupaciones sobre este escaño en la Florida, y no solo este escaño, el 6º distrito de la Florida, pero también el puesto de Lynn Stefanik, que también es un distrito que Trump ganó cómodamente, pero que pudiera en una circunstancia de elección especial que los demócratas pudieran ganar. Y inclusive ya esto sucedió hace una semana en Pensilvania, un distrito al Senado estatal. Hubo una elección especial ahí en un distrito donde Trump ganó por unos 2 o 3 puntos. El candidato demócrata, Trump ganó por 15 puntos y el candidato demócrata a ese puesto ganó por 2 o 3 puntos. Así que las elecciones especiales, como algunos dicen, son especiales porque a veces arrojan resultados inesperados y la Casa Blanca no se quiere arriesgar, no quiere
poner en juego la estrecha mayoría que mantienen en la Cámara. Ahora, ¿cómo ves el tema relacionado con migración? Si bien es cierto, en las encuestas es uno de los que más le favorece al presidente, pero en el marco de lo que pueda ocurrir aquí en nuestra comunidad y con los congresistas locales. Mira, a nivel nacional, el tema de la inmigración es donde el presidente y el liderazgo republicano tiene mayor apoyo. Hay otros temas que son mucho más controversiales, como el tema de los aranceles, que hemos visto cómo ha causado estragos en los mercados financieros. Hay otros temas como, por ejemplo, la reforma del gobierno liderada por Elon Musk, que en algunas partes del país no es muy popular. El tema de la inmigración sí es el tema más fuerte a nivel nacional de los republicanos en este momento. Sin embargo, aquí en Miami, dado el apoyo de las comunidades cubanas, venezolanas, colombianas, en realidad un apoyo muy amplio por parte de la comunidad hispana hacia el presidente Trump. La política en torno a este tema es complicado porque vemos que en el pasado se han hecho excepciones por ciertas comunidades con el programa del TPS, por ejemplo, con los programas especiales de parol. Eso todo se está cancelando, así que definitivamente, Yoli, eso está presionando lo que es la base hispana política del presidente y de los republicanos en el condado Miami-Dade, en el sur de la Florida, y por ende también está presionando a los representantes republicanos de esta área en el Congreso. ¿Y cómo ves el tema de Cuba y lo que va a pasar al fin con Radio y Televisión Martí? Sí, esa es otra gran incógnita. El gobierno ha decidido disminuir de una manera extraordinaria esos programas. La esperanza para los que creemos en la misión de esos programas es que no sean eliminados, sino que sean reformados para que el pueblo cubano pueda seguir recibiendo noticias reales, ¿no? Noticias verídicas para que sepan lo que está aconteciendo en su país y en el exterior, ya que el gobierno les niega esa información continuamente. Algunos argumentan que ya el cubano tiene acceso al internet, así que ya estos programas no son tan importantes. Yo entiendo ese argumento y quizás se puedan reformar, rediseñar estos programas para que sean más compatibles, ¿no?, con la realidad tecnológica del cubano hoy en día, pero definitivamente no creo que se deben eliminar por completo porque todavía estos se nos está complicando la comunicación. Se nos está dañando un poco la comunicación, Carlos, pero estabas diciendo que estamos hablando del tema de Radio y Televisión Martí, que parece que hay un consenso de que podrían ser eliminados, pero estaba mencionando Carlos Curbelo, que conversaba con nosotros, los argumentos que tienen a favor y en contra para que continuemos a restablecer el contacto con él, porque también queremos analizar un poco más lo que está pasando aquí en la legislatura de la Florida. Y otro tema, porque hay un senador demócrata de New Jersey, Cory Booker, que ha estado hablando en el piso del Senado, ya lleva una sesión maratónica llevaba cerca de 11 horas y estaba recibiendo respaldo de sus colegas demócratas. Ahí él está criticando las acciones que se han llevado a cabo con Elon Musk. Pero, Carlos, termina la idea, por favor, de lo que tiene que ver con Radio y Televisión Martí, que se interrumpió un poco la comunicación. Sí, disculpa, Yoli. Lo último que te dije era que quizás estos programas se pueden rediseñar y no eliminar porque todavía hay una carencia de información en algunos países de las Américas y estos programas no sirven un buen propósito. Todos estamos a favor de reformar el gobierno, de eliminar el mal gasto, pero hay que hacerlo de una manera inteligente y cautelosa sin hacer daño. En el pasado hemos hablado un poco también de lo que es el Partido Demócrata. Hoy el senador Cory Booker de New Jersey parece que tiene una maratón lleva más de 11 horas hablando ahí en el Senado en contra de la administración Trump y de Elon Musk. ¿Qué crees que va a lograr con eso?
Johnny, el Partido Demócrata está buscando hacer protagonismo. Es un partido que no ha encontrado su brújula después de las elecciones y por eso es que vemos todo este tipo de teatro y de actos buscando publicidad, pero es un partido que yo creo que James Carville, el famoso estratega demócrata, tiene razón. Por el momento lo que se debe mantener callado y dejar que el público mismo sea el que evalúe la actuación de Trump y su gobierno, porque por el momento el Partido Demócrata no tiene ningún tipo de mensaje que logre unir ni llamar la atención del pueblo estadounidense. Lo que nos lleva a hablar un poco de lo que está pasando aquí en la Florida. ¿Cómo ven las cosas entre el gobernador y la legislatura? Mientras él propone recorte del impuesto de propiedad, la legislatura está avanzando más bien un recorte del impuesto de las ventas. Sí, en realidad esto es algo que no podemos dejar de analizar, Yoli, porque es un cambio tan drástico a lo que hemos visto por 6 años aquí, donde la legislatura básicamente todo lo que le proponía el gobernador lo aprobaba sin debate, y eso ha cambiado de una manera muy drástica con este nuevo liderazgo de Daniel Pérez, presidente de la Cámara, y Ben Albriton, presidente del Senado. Es muy claro y es muy evidente que la legislatura tiene su agenda, que es separada a lo que es la agenda del gobernador, y yo les propongo, Yoli, que eso es muy saludable, que la división de poderes existe por una razón. Los padres fundadores de este país lo diseñaron así, y los estados entonces emularon, ¿no?, ese modelo, y así es que surgen las mejores políticas cuando hay diferencias y debate, y el gobernador se tiene que acostumbrar a esta nueva realidad que va a ser la realidad por los últimos 2 años de su mandato. Y es muy temprano para seguir especulando sobre quiénes van a ser los candidatos a la gobernación, además de Byron Donalds, que ya se postuló y lo respalda el presidente. Bueno, Yoli, yo sigo pensando que la primera dama se va a postular. La familia DeSantis es una familia muy ambiciosa, que les ha gustado, ¿no?, el gusto del poder. También creo que Wilton Simpson, el secretario de Agricultura, es probable que se postule. El señor Byron Donalds, mira, teniendo el apoyo del presidente Trump, eso es algo muy importante a su favor. Sin embargo, sigue siendo una figura bastante desconocida en el estado, y creo que no va a espantar a la oposición. Yo creo que va a tener competencia, y hay candidatos como el señor Simpson, por ejemplo, que creo que tiene muchos millones de dólares en su cuenta política, ¿no? Así que también pudiera ser un candidato fuerte a la gobernación. Muy bien. ¿Algo más, Carlos, que quieras comentar? ¿Que estás monitoreando por ahí en la política? No, Yoli, yo creo que hay que seguir analizando el tema de los aranceles y el impacto que está teniendo sobre los mercados, porque ya vemos, es muy probable que haya un voto en esta semana en el Senado rechazando los aranceles contra Canadá. Por ejemplo, ya hay varios senadores republicanos que han expresado su deseo de apoyar una resolución por parte de Tim Kaine, demócrata por el estado de Virginia, para criticar esta política, porque los políticos, especialmente los que van a elecciones el año que viene, se dan cuenta que esto no es popular, y que a medida que va sufriendo los mercados financieros, que el electorado también se va disgustando. Así que eso es algo que hay que seguir muy de cerca. Es una política muy agresiva, ¿no?, los aranceles contra vecinos como Canadá y México, y el impacto económico se va a sentir. Así que eso yo creo que indica que también se va a sentir el impacto político en cuanto a estas medidas. Muy bien, pues esta semana va a ser crucial para todo eso. Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros, como siempre. Seguimos en contacto.